predicar primero que se le ocurra, o ¿verdad? Uno pide la dirección del Señor, ¿verdad? Y uno entra en oración y el Señor le da una palabra. Así son las cosas. Entonces, esta semana yo le pedía al Señor, ¿verdad?, por una palabra para hoy. Y el Señor lo que hacía era confirmar lo que me había dado la semana pasada para la bienvenida. La semana pasada, si recuerdan, para la bienvenida estábamos leyendo Romanos 12:2. Romanos 12:2, si lo tiene, dígame, hermano. Romanos 12:2 dice la palabra, ¿verdad? No os conforméis. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hablamos un poco de esto la semana pasada, ¿verdad? Explicábamos, ¿verdad?, que la palabra allí, lo primero que nos dice en ese versículo, Romanos 12:2, es no os conforméis a este siglo. ¿A qué se refiere eso? Este siglo se refiere a la época actual que estamos viviendo. Y cuando la palabra dice no os conforméis a este siglo, es una exhortación para cada uno de nosotros, ¿verdad?, a no conformarnos, a no dejarnos llevar por las cosas del mundo. Conformarse, ¿qué quiere decir? Conformarse quiere decir que uno se resigna, ¿verdad? Que uno se resigna a las cosas. Uno se conforma, uno se queda tranquilo, uno deja de luchar por las cosas y se deja ir con la corriente, ¿verdad? Entonces la palabra dice eso, nos llama a no conformarnos a las cosas de este siglo, a las cosas del mundo, lo que está pasando actualmente. Y luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Dice transformados. Transformar quiere decir cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar algo. En este caso lo que tenemos que cambiar es que, ¿verdad?, vamos a cambiar nosotros como persona, ¿verdad? ¿Y cómo va a ocurrir ese cambio? Ese cambio va a ocurrir por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Ahora, hermano, ¿cómo va a ser ese cambio de la renovación de nuestra mente? Hay muchas maneras de cambiar, hay muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Pero ninguna tan genuina y tan valiosa, y que en realidad es la única que puede hacer un cambio verdadero en nuestra vida, como la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Y luego dice la palabra, ¿verdad?, que una vez, ¿verdad?, que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado, dice, ¿verdad?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que una vez que nuestro entendimiento sea cambiado, ya vamos a hablar de ese cambio, cómo va a ocurrir, por medio del Dios Todopoderoso, por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Como dice la palabra allí, además es agradable y perfecta. Agradable y perfecta, hermano. Y cuando uno viene a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad?, uno viene con muchas cosas del mundo, uno viene cargado con una cantidad de pensamiento, de creencias, muchas cosas del mundo, cómo nos han criado, y eso depende mucho, ¿verdad?, de eso, de la crianza, de las vivencias que ha tenido cada quien.
El que, por ejemplo, ha tenido el privilegio, el que ha tenido la alegría, el gozo de nacer en un lugar cristiano, gloria al Señor. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque ha recibido de sus padres, ¿verdad?, una crianza conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Es bueno. Pero ¿qué ocurre? Muchos de nosotros, para muchos de nosotros no fue así. Llegamos a los pies de Cristo ya adultos, con un camino recorrido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, llegué a los caminos del Señor a los 34 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pasaron 34 años de mi vida en el mundo. 34 años de mi vida creyendo muchas cosas que no eran ciertas. Viendo ejemplos de nuestros padres, de nuestra familia, que tal vez no lo hicieron por mal, ¿verdad? Hicieron lo mejor posible para nosotros, pero no estaba conforme a la palabra de Dios, conforme a los amigos, conforme a tantas cosas que moldean nuestro pensamiento, que de eso vamos a hablar también. Entonces tiene que venir, ¿verdad? Cuando uno llega a los pies de Cristo, viene el Señor y empieza a hacer una obra en nosotros. Y entonces resulta que la gente del mundo lo ve a uno cambiar, no lo conoce y le dice: oye, pero a ti en esa iglesia te están lavando el cerebro. No te conozco, tú antes no eras así, te están lavando el cerebro. Entonces uno a veces le dice: bueno, sí me lo están lavando porque lo tenía sucio antes. La palabra de Dios me está limpiando mis pensamientos y me está cambiando. Amén. Entonces el Señor empieza a hacer esa obra, ¿verdad? En cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y la palabra de hoy nos hace un llamado a eso, ¿verdad? Que en vez de ir con el mundo, no nos conformemos con el mundo, ¿verdad? Sino que nos transformemos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. Amén, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? A medida que el Señor va haciendo la obra en usted. Resulta que anteriormente usted iba por un lado y el Señor iba por otro. Y el Señor empieza a hacer la obra en usted y su pensamiento, su voluntad se empieza a alinear con la palabra de Dios. Se comienza a alinear con la palabra de Dios. Bueno, si esto no va con la voluntad del Señor, pues yo no lo quiero. Si este deseo que yo tengo, este pensamiento, es algo que va en contra de la palabra del Señor, yo no lo puedo hacer, yo no puedo proceder de esa manera. Y entonces, una vez, ¿verdad?, que uno va caminando con el Señor y entiende eso, que tenemos que estar alineados con la palabra de Dios, entonces uno puede comprobar, como dice allí, ¿verdad?, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Que cómo es esa voluntad de Dios para nosotros, es agradable y perfecta, hermano, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Hermano, y vamos a hablar un poco también de esas cosas que moldean nuestros pensamientos antes de llegar a los caminos del Señor. Podemos nombrar muchas cosas que influyen en nuestra manera de pensar, en nuestro modo de actuar. Por ejemplo, una de esas cosas es lo que las otras personas piensan y dicen de nosotros. Eso moldea nuestro pensamiento. Imagínese usted, por ejemplo, los niños cuando están pequeños. Los papás empiezan a enseñarle cosas, ¿verdad? Y cuando el niño lo hace bien, uno le dice al niño, ¿verdad? Good boy, oye, qué bueno, qué bien lo estás haciendo, y un aplauso, y uno trata de animarlo, ¿verdad?, para que el niño comience a hacer las cosas bien. Entonces, eso va moldeando un poco el pensamiento del niño. El niño dice: bueno, yo voy a hacer tal cosa,
¿verdad? Si el niño está haciendo toilet training, por ejemplo, el niño aprende a ir al toilet, todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para agradar a los papás y que los papás lo aplaudan, tener la aprobación de sus padres, ¿verdad? Entonces puede ser el caso contrario también. Imagínese usted un papá que le diga al niño: no, tú no sirves para nada, tú eres un bruto, tú eres un niño malo. ¿Qué va a ocurrir? Eso se le queda grabado ya al niño en su cabecita, ¿verdad? En su mente. Y va a llegar adulto con ese pensamiento, ¿verdad? Hermano, el mundo juzga a las personas de acuerdo a las apariencias y de acuerdo al dinero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted es una muchacha joven y bien parecida y se arregla, y ahí todos los hombres la quieren. Igual con los hombres, si es un hombre joven y bien fornido y tiene un tatuaje en el brazo, ahí las mujeres andan detrás de él allí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el hombre no es fuerte, el hombre ya está flaquito y viejito? Entonces ya no lo quieren, ya no lo quieren. Igual con las mujeres, ¿verdad? Ya cuando la mujer está mayor, no, tampoco, ya no. ¿Por qué? Porque el mundo se fija ¿en qué? En las apariencias. El mundo se fija en las apariencias. El tema del dinero. Al que tiene dinero lo quieren, como sea. Con plata ya no importa si está viejo, si está joven, ya ahí lo ven bello todo, y bellas las mujeres, todo. Pero ese es el pensamiento del mundo. Y si la persona deja que ese pensamiento del mundo permee en su mente, ¿qué va a pasar? Va a creer eso: mire, yo como soy una persona pobre, yo no valgo nada. Yo como no tengo dinero, yo no valgo nada. Yo como soy feo, yo no valgo nada. Y esas son cosas que en Cristo Jesús no tienen ninguna importancia, hermano. Al Señor no le importa si usted es joven, si usted es viejo, si usted es bien parecido, si usted... No, al Señor le interesa su alma y su corazón y su disposición para buscar las cosas de Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Otra cosa que moldea los pensamientos de la gente: lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Llega un momento que uno como que se llena de temor, y vienen esos temores, y el diablo le empieza a decir cosas a uno en su mente, y uno, en vez de buscar al Señor, escucha las voces que no tiene que escuchar, y entonces se paraliza. Entonces, por ponerle un ejemplo, usted necesita buscar un trabajo, y el diablo le dice: no, ni te molestes, tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada, tú no vas a conseguir nada, quédate en tu casa. Tú no sirves. Mírate, eres un perdedor. Pero no es así, en el Señor no es así. El Señor no le importa eso. El Señor usa al humilde, hermano. El Señor exalta al humilde. Hermano, yo le digo una cosa en el amor de Cristo: si alguna vez a usted alguien le dijo: usted es un bueno para nada, si alguien una vez en su vida le dijo: usted no sirve, usted es poca cosa, o algo por el estilo, yo le digo, hermano, lo felicito, porque eso quiere decir que el Señor lo va a usar, porque el Señor exalta al humilde y mira de lejos al altivo. El Señor usa esos instrumentos. La palabra de Dios dice que lo más vil, y lo más vil somos nosotros. Amén. Otra cosa que moldea nuestros pensamientos: las heridas de la vida, las cosas que nos han pasado en nuestra vida.
Hay personas, hermano, por ejemplo, que su niñez fue tan triste que cuando se acuerdan de cuando eran niños se ponen a llorar. No, mire, mi niñez fue tan triste que yo ni me quiero acordar. El matrimonio, mire, yo una vez estuve casada, ese matrimonio me fue tan mal. Mi esposo me trató tan mal que yo ni me quiero acordar de eso. Y entonces esas son cosas que se van quedando en el corazón de la persona. Y entonces la persona cree que la vida es sufrimiento, la persona cree que la vida es derrota, la persona cree que todas las demás personas están ahí para hacerle daño. Cuando no es así, hermano. Cuando tenemos un Dios que es todopoderoso y un Dios que quiere darnos vida y vida en abundancia, lo que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón a Él. Amén. Otra cosa, los hábitos, hermano, los antiguos hábitos que traemos del mundo. Imagínense, por ejemplo, una persona que era un hábito en su familia, el trago, por ejemplo, la bebida. Eso moldea de alguna manera el carácter de la persona. Eso recibió de su papá, recibió de su abuelo y eso sigue haciendo la persona. Son cadenas que el Señor tiene que romper. Hermano, un hábito muy perjudicial. Porque resulta que cuando uno habla de malos hábitos, uno se le viene a la mente, ¿verdad? De inmediato, ¿verdad? Todas esas cosas que si las drogas, el alcohol, el cigarrillo, que es malo. Hermano, pero hay un hábito terrible en esta sociedad moderna, que uno no lo ve como malo, pero es realmente malo y uno cae inconscientemente en eso. ¿Y sabe cuál es ese hábito? El uso del celular, hermano. El uso del celular, hermano, eso es una cosa terrible. Hoy día, ¿cuál es el problema con el celular? El problema es, como decía alguien por ahí, el celular tecnológicamente una herramienta buenísima. Pero esa herramienta nos acerca a las personas que están lejos de nosotros, pero nos aleja de las personas que están cerca de nosotros. Y eso es una cosa, hermano, que uno hace involuntariamente. Piensa, hermano, uno va por ejemplo, un médico, una sala de espera ahí, ¿qué es lo que uno hace inmediatamente? Saca el celular del bolsillo y se pone a revisarlo y a leerlo y se abstrae en su propio mundo, encerrado en su propia realidad. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? El que va en el autobús en la mañana para el trabajo con su celular ahí, ve todas las personas en su propio mundo leyendo el teléfono allí. Yo voy para el trabajo, paso por la mañana por una parada, están los muchachos, los niños, esperando el autobús para la escuela, no ve ninguno hablando con el otro. No exagero, hermano, todos están así, miren, así, con la cabeza metida en el teléfono. Entonces ese es un hábito fuerte y de alguna manera todos caemos en eso, hermano. Yo no le voy a decir que yo no veo el celular. Venir a presentarle algo que yo no soy. Yo también a veces lo veo. Pero es una cosa mala, hermano. Es una cosa mala alejarse de su entorno y encerrarse en sí mismo. Eso no está bien. Y ese es un hábito que está en la sociedad hoy día. Hermano, los sentidos, nuestros 5 sentidos, eso moldea nuestro pensamiento también, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Todo eso va moldeando nuestra mente, va moldeando nuestros pensamientos. Por eso, hermano, es tan importante tener cuidado de lo que uno ve. Por eso es que es importante tener cuidado de lo que uno escucha, tener cuidado de lo que uno habla. ¿Verdad? La gente dice, no importa, usted puede ver eso, total, eso. Hermano, pero usted no sabe si en algún momento usted ve algo que usted no tiene que ver y ahí abre una puerta y por ahí se va y
Y en ese muro de protección que el creyente debe tener, hace un huequito ahí pequeño, el diablo se mete por ahí y lo trae abajo, hermano. Entonces, por eso es que es tan importante uno mantenerse alerta de las cosas que uno mira, que uno escucha, que uno... Los sentidos son por lo que uno puede ver, ¿verdad? Puede palpar el mundo exterior. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso también. Yo le voy a contar un testimonio. Yo creo que alguna vez ya lo conté, pero vamos a contarlo nuevamente. Hermano, con mi abuela vivía un tío que él enviudó muy joven. Él enviudó muy joven y él más nunca se volvió a casar. Entonces, él compraba revistas pornográficas. Un día mi primo, el hijo de mi tío, y yo estábamos jugando. Era un cuarto que había en casa de mi abuela, como un estudio, que había librero y todo eso. Y jugando, yo tendría unos 8 años. Y nos pusimos a revisar todas las cosas y jugando ahí. Y encontramos revistas de pornografía. Y desde ese día, por accidente, uno inocentemente, sin buscar de eso, comenzamos a ver esas cosas. Y siendo niño, sin uno estar buscando, eso nos llamó la atención y comenzamos a ver eso. Entonces llegó un momento ¿qué hacíamos? Cerrábamos la puerta. Y entonces allá mi abuela, los tíos, que pensaban, ay, mira, los muchachos están jugando tranquilos ahí, no se sienten, que estábamos viendo revistas, viendo lo que no teníamos que ver. Hermano, yo le digo algo, gracias a Dios, eso no se convirtió en una adicción como tal en mi vida. Pero eso es algo malo. Y ya han pasado años. Más de 30 años de eso. Y a veces vienen a mi mente pensamientos sucios de eso que yo vi cuando era un niño de 8 años. Entonces, por eso, hermano, es que es tan importante lo que uno ve, es tan importante lo que uno observa. Y le digo algo, hermano, en el amor de Cristo, el que tiene hijos pequeños, el que tiene hijos adolescentes, cuando el niño diga, no, que yo me voy a encerrar en el cuarto, no, señor, usted no se va a encerrar, usted lo que vaya a ver lo hace con la puerta abierta, ¿verdad? De manera transparente, sin estar escondiendo nada, ¿verdad? El que tiene hijos pequeños, que no se esconda, porque bueno, puede estar abriendo puertas para cosas indebidas, ¿verdad? Amén. Entonces esas son cosas, hermano, que van moldeando la mente de la persona, van moldeando la mente de la persona, y uno llega a los caminos del Señor y, como decía antes, uno llega con esa mente como sucia, con esa mente bien sucia, llena de todas las cosas del mundo. En mi caso fueron 34 años recibiendo cosas del mundo. Y el Señor empieza a hacer la obra en nosotros. Perdón, ¿cómo el Señor nos limpia esa mente? ¿Cómo el Señor transforma nuestra mente? Una de esas cosas, por la palabra. Por medio de la palabra. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2. Perdón, 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo tenemos?
Amén. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra, hermano. Si usted lee ese capítulo completo, si usted comienza a leer 2 Timoteo 3, desde el comienzo, usted se va a encontrar que la palabra le habla del carácter de los hombres en los últimos días. Y la palabra le dice cómo van a ser los hombres. Van a ser hombres mentirosos, envidiosos, amadores de sí mismos, una serie de cosas, ¿verdad? Pero llega un momento que Pablo le dice a su ¿verdad? A su hijo espiritual, Timoteo, le dice: pero tú, ¿verdad? El versículo 10: has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Le hace una diferencia allí. Y luego le dice: persiste en lo que has aprendido desde la niñez, ¿verdad? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene lo que leímos antes: toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una finalidad, la escritura, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Verdad, hermano? El Señor ha dejado su palabra con esa finalidad. El Señor ha dejado su palabra ¿para qué? Para hacer la obra en nosotros. La palabra de Dios, hermano, es poderosa. La palabra de Dios tiene mucho poder. Usted viene a la iglesia y no hay poder en los hermanos, no hay poder en el pastor. El poder viene del Señor y el poder viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que lo puede cambiar a usted. La palabra de Dios es lo que lo puede cambiar a usted. Las personas en la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos instrumentos del Señor, pero el verdadero poder viene de la palabra de Dios. Y esa palabra, como dice ahí en Timoteo 2, esa palabra no es útil ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos todo, hermano. Para enseñarnos todo. La Biblia es un libro, hermano, que le sirve para todo en su vida, hermano. La Biblia le sirve ¿para qué? Para criar a sus hijos, las relaciones con su esposa, cómo llevárselas con las demás personas, cómo resolver problemas, cómo conducirse en la vida. La Biblia es buena, hermano, para todo, útil para enseñar, para redarguir y corregir. Hermano, la Biblia es un canon, la Biblia es un estándar allí. Entonces, usted viene y usted mira su vida de acuerdo a la palabra. ¿Cómo estoy yo de acuerdo a la palabra? Bueno, el día de hoy yo no estoy bien, ¿verdad? La palabra dice que usted tiene que hacer esto y yo no estoy haciendo eso, yo no estoy bien. Como imagínese que usted se toma una foto y le toma una foto y ese día usted aparece en la foto ahí barbudo y despeinado, y no se ve bien ahí, ¿verdad? Pero un momento, mire, la palabra dice esto y lo otro. La palabra me redarguye, la palabra me corrige. Entonces yo, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer lo que la palabra me dice. Si la palabra me dice, no, mire, el vino es escarnecedor, bueno, yo sé que yo tengo que dejar la bebida. Yo tengo que dejar eso. Si la palabra dice, los adúlteros no irán al reino de Dios, bueno, yo tengo que dejar el adulterio en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a ayudar, hermano. El Señor lo va a ayudar.
Entonces, si usted andaba torcido, usted, ¿verdad? La palabra lo redarguye, usted vuelve a los caminos del Señor. Han pasado 3, 4 meses, le toman la foto otra vez. ¿Y cómo está? Bueno, aparece, ¿verdad? Sin barba, parece bien peinado, con su saco y su corbata, ¿verdad? La obra del Señor en su vida, amén. Y de esa manera, como dice allí, ¿verdad? En 2 Timoteo, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos va a instruir, la palabra nos va a ayudar, ¿verdad? Para que seamos perfectos, para trabajar, ¿para quién? Para Él, Señor, amén. Ahora, hermano, le digo otra cosa. La Biblia es un libro que sirve para todo, pero es un libro diferente a los otros libros también. Ese es un libro que uno tiene que leerlo con la dirección y con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, la Biblia no es como un libro que usted agarre y lo lee y se lo aprende, la lección. No, hermano. El Espíritu Santo tiene que darle dirección y tiene que abrirle el entendimiento para que usted pueda entender muchas cosas que están aquí que la mente natural no puede entender. Muchas cosas que la mente natural no puede entender, el Hijo de Dios le pide revelación, le pide entendimiento al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le revela todos los misterios y todas las promesas y todas las cosas buenas y hermosas que el Señor tiene para nosotros en la Biblia. Entonces eso es lo otro, el entendimiento, cómo se nos va a renovar. Leyendo la palabra, pero también no basta simplemente con leer. No basta simplemente con leer. Tiene que haber un entendimiento, pero un entendimiento ¿de qué tipo? Espiritual, ¿verdad? Que uno sepa, ¿verdad? Que uno internalice en su mente, en su corazón, lo que está leyendo. Amén. Entonces vamos a ver qué dice 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, vamos a leer desde el 6 al 16. Primera de Corintios 2, del 6 al 16, dice la palabra del Señor, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hermano, esto está en Primera de Corintios 2. Esto está en Primera de Corintios 2. Cuando usted comienza, mi hermano, hermana, a leer Primera de Corintios 2, usted se va a encontrar que ahí en la iglesia de Corintios hay un problema, y eso está ahí en el capítulo 1, de los versículos 10 al 18, dice, está dividido Cristo. Había divisiones en la iglesia. Entonces habían unos que decían, no, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, etcétera. Entonces, bajo esa problemática allí, Pablo les comienza a hablar a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ese era el contexto. Entonces, en el versículo 2, capítulo 2, Pablo les dice, ¿verdad? En el capítulo 2, los versículos 1 al 5, él les dice, miren, cuando yo les vine a predicar la palabra a ustedes, yo no vine con excelencia de palabras humanas, es decir, yo no vine confiando en mi propia inteligencia, yo no vine confiando en mi palabrerío, en mi sabiduría humana, no. Yo lo que vine fue a predicarles a Cristo Jesús. Él dice allí, a predicarles a Cristo crucificado, dice él allí. Y luego, ahí mismo en el capítulo 2, Pablo comienza a explicarle a la iglesia de Corintios cómo es la revelación, ¿verdad? Cómo es la revelación de la palabra de Dios, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu. Eso era lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas allí que discutir. Por ejemplo, si usted lee el versículo 6, ¿verdad? Dice, incluso si lo lee desde el 5, hermano. El versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y el 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios. Amén. Entonces, eso es una de las primeras cosas que podemos ver aquí. Esa es una de las primeras cosas que podemos ver aquí en Primera de Corintios 2. Un paréntesis. Hermano, cuando Primera de Corintios 2, esa parte que leímos, terminó, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Dicho de una manera bien sencilla, tener la mente de Cristo quiere decir que uno, como hijo de Dios, uno llegue a ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Dicho de una manera bien plana y bien sencilla. Entonces, cuando leemos todo esto, ¿verdad? Primera Corintios 2, podemos ver un contraste, ¿verdad? Podemos ver en qué consiste esa mente de Cristo. Por ejemplo, la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Eso era lo que me refería anteriormente cuando les pedía que leyéramos versículos 5 y 6.
¿verdad? El versículo 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso se refiere a la iglesia, ¿verdad? Y dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el versículo 7 comienza diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios. Eso es lo que hablamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que tiene la mente de Cristo. Esa es la sabiduría de la mente de Cristo. No es una sabiduría del mundo. No es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Es una sabiduría espiritual. Es la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios. Eso es lo que hablamos aquí en la iglesia, hermano. Hermano, fíjese una cosa. Si usted le pregunta a una persona del mundo, usted le pregunta, ¿cómo están las cosas en el mundo actualmente? Esa persona seguramente, sin temor a equivocarme, le va a decir, no, mira, las cosas están bien, las cosas están muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque hemos llegado a un desarrollo tecnológico impresionante, la expectativa de vida de las personas ahora es 90 años, tantas cosas que se pueden hacer con el internet, los teléfonos inteligentes, tantas cosas, la clonación, en fin, muchas cosas de tipo tecnológico, muchos avances que hay hoy día. Desde ese punto de vista, las personas ven el mundo todo perfecto. Hermano, pero cuando uno compara las cosas que están pasando en el mundo con la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta, hermano, que las cosas no están bien. Usted se va a dar cuenta que hay una debacle. Hermano, usted se va a dar cuenta que los valores están por el piso. Hermano, que cosas que ni siquiera deberían hablarse, discutirse, se están hablando. Discutiendo la eutanasia, discutiendo el aborto. O sea, hermano, cosas que ni siquiera deberían conversarse. Y hoy día se discuten, hermano. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Hablamos una sabiduría que no tiene nada que ver con las cosas de este siglo, con las cosas de este mundo. Porque están pasando unas cosas, hermano, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que haya tecnología? ¿De qué sirven los avances? ¿De qué sirve todas esas cosas? Si las personas se van a ir para el infierno, hermano. No sirve de nada, hermano. No sirve de nada. No sirve de nada. Tantas cosas. Cada día el diablo se inventa una cosa nueva, hermano, para mantener a la gente entretenida ahí, en su propio mundo. Mientras la vida va pasando así frente de ellos y se le va la vida. Y la persona pensando tontería. Como decía mi abuela, pensando en la inmortalidad del cangrejo. El cangrejo no es inmortal, ¿verdad? Entonces el que está pensando eso, lo que está pensando es tontería. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. El Señor nos ha mostrado este tesoro que tenemos aquí. El Señor nos ha llamado. Lo que leíamos allí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo son los poderosos o los gobernantes, ¿verdad? Hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios. Hermano, y eso es lo que venimos a hablar aquí en la iglesia. Venimos a predicar sabiduría de Dios, que es palabra de Dios. Amén. Palabra de salvación, palabra de arrepentimiento y de perdón de los pecados. Amén. Luego, hermanos, si seguimos leyendo allí, en el versículo 7, dice la palabra del Señor, hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces estamos hablando en esta parte de la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo también, según aquí el versículo 7 y 8, nos habla de que esa sabiduría de Dios es una sabiduría en misterio, una sabiduría que había estado oculta, pero ahora ha sido revelada. ¿Ha sido revelada para quién? Para nosotros. Ha sido revelada para nosotros. Y el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman, ¿verdad? Para los que le aman. Entonces, la mente de Cristo implica sabiduría de Dios oculta, en misterio. Hermano, cuando la palabra dice en misterio, eso no quiere decir que es algo malo, que es algo oculto. No se refiere a eso, ¿verdad? Cuando dice en misterio, se refiere a que son cosas que el Señor tiene guardadas ¿para quién? Para los que le aman, para los que le temen, para los que le buscan. Como leíamos ahí en el versículo 9, cosas que ni ojo oyó ni oído vio, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Para los que le aman. Todos esos misterios están en la palabra. Y el Espíritu Santo nos va revelando, nos va dando entendimiento de las cosas. ¿Me siguen, hermano, lo que les quiero decir? El Espíritu Santo va revelando, va enseñando a sus hijos. Luego los versículos del 10 al 12. Dice la palabra: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, esa mente de Cristo, esa sabiduría es dada a los creyentes ¿por quién? Por el Espíritu. Es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Y la palabra hace una comparación allí. La palabra dice, ¿verdad? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién puede saber mis pensamientos? El Señor lo sabe, obviamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿quién puede saber lo que yo pienso? Mi espíritu, ¿verdad? Los hermanos no pueden, ningún hermano puede, ninguna persona. Así cada quien, ¿verdad? Entonces, así como dice la palabra, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Hermano, pero el Señor es bueno. El Señor, ese Espíritu nos lo ha dado a nosotros también. Y nos dice la palabra: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu viene sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en todo. Nos instruye, nos revela, nos redarguye. Hermano, antes de la venida de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, en la época de la ley, si usted comienza a leer la palabra, usted se va a encontrar que muchas veces, ¿verdad? Va a encontrar cosas como, por ejemplo, cuando el Señor iba a usar a alguien, a un profeta, uno de sus hijos, decía: el Espíritu de Jehová vino sobre él.
El Espíritu de Jehová descendió sobre él, como algo puntual, hermano. No sé si me entiende, como algo que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Pero en la época de la gracia, en Cristo Jesús, hermano, tenemos un regalo valioso que nos ha dado el Señor. Desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hermano, no es como antes en el Antiguo Testamento, no, que en un momento el Espíritu Santo de Dios vino sobre David y venció a Goliat. No, hermano, el Espíritu Santo de Dios, ¿cuándo mora en nosotros? Siempre, hermano, todos los días. Eso es un regalo maravilloso, eso es una bendición tremenda que tenemos nosotros. Y ese Espíritu Santo, ese ayudador, ¿verdad? Ese es el que nos da entendimiento para la palabra. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios, como vimos ahí en los versículos 10 y 12. Sigamos. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, la mente de Cristo no se puede entender para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. La palabra lo dice ahí clarito, lo que acabamos de leer. El hombre espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Y el hombre del mundo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo le voy a contar algo. Cuando yo trabajaba allá en Venezuela, en los taladros, en los pozos, una vez me tocó trabajar con un señor en el taladro, ¿verdad? De la cuadrilla allí, un señor llamado Antonio. El señor, él era cristiano. Un señor muy buena gente, muy trabajador. Y me tocó trabajar bastante con él y bueno, y hablábamos mucho. Cuando tocaba guardia amaneciendo, amanecía hablando con ese señor y trabajando y haciendo cosas de aquí y de allá. Él un día se puso a hablar conmigo y me empezó a hablar de las cosas de Dios. Entonces él me decía, no, mire, bueno, parte de lo que estamos hablando hoy día, no, mire, uno tiene que estar pendiente de las cosas que ve y que escucha, porque hay espíritus malos, hay espíritus malignos. Y la otra vez yo estaba allá en mi casa y se quería meter un espíritu inmundo. Y el Señor me dio poder y palabra, y yo lo reprendí y empecé a orarle al Señor que echara fuera ese espíritu en el nombre de Jesús, que no entrara a mi casa, que no dañara a mis hijos, a mi familia, a mi esposa. Obviamente en esa época yo no conocía del Señor. Y cuando el Señor me empezó a contar todas esas cosas, que fue lo que yo pensé, no, mire, el Señor es buena gente y todo, y cristiano y muy correcto, pero el Señor está chiflado. Ese señor, él no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque yo no tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en mí en ese momento. Yo no tenía el entendimiento, ¿verdad? Yo no tenía el entendimiento de las cosas. Otro cuento. Una vez llegó aquí a Australia un muchacho, el muchacho él es familiar de un cuñado mío, familiar del esposo de mi hermana. Él llegó acá a Australia, a Brisbane, y nos pusimos en contacto y bueno, lo invitamos a la casa. Un día comimos juntos allí, estuvimos hablando. Y bueno, bien, o sea, tenía un niño, el niño jugó con Ángel, el hijo de nosotros, todo muy bien, pues. Pasaron como unos 4 meses y era algo así como un 30 de diciembre, me acuerdo. El otro día era la vigilia de aquí de la iglesia.
¿verdad? De Betel. Entonces yo le pregunto al muchacho, mira, ¿y tú qué vas a hacer mañana? Entonces él me dice, bueno, yo voy aquí a South Bend, a ver los fuegos artificiales, todo eso. Ah, bueno, mira, yo le digo, en mi iglesia nosotros hacemos vigilia. Entonces, bueno, ahí se comparte la palabra de Dios y hay una cena y bueno, la pasamos bien, la pasamos tranquilo. Si tú quieres venir, eres bien recibido, eres bienvenido. Si quieres venir. Hermano, bastó que yo le dijera eso a ese muchacho se desapareció de nuestra vida, que hasta el sol de hoy no lo hemos vuelto a ver de él, ni hemos vuelto a saber de él nada. Ese muchacho se desapareció. Bastó que lo invitáramos a la iglesia, ese muchacho se desapareció. No sabemos dónde está, ¿no? ¿Por qué? Porque para la gente del mundo tiene más sentido, ¿verdad? No, yo me voy a recibir el año en los fuegos artificiales y hay música y hay, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo metido en una iglesia un 31 de diciembre? Eso no tiene sentido. Eso es un fanatismo. Eso es una locura. Para la gente del mundo lo ve así. Para uno tiene todo el sentido del mundo. O sea, qué mejor manera de recibir el año que en la presencia del Señor. ¿Verdad? Pero son cosas que se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Amén, ¿verdad? Como venimos hablando, la mente de Cristo. Entonces, seguimos. El versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente de Cristo, ¿verdad?, da a los creyentes un discernimiento espiritual. Da un discernimiento espiritual. Cuando la palabra dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, hermano, no entienda eso como que uno es perfecto. No, yo no me equivoco nunca, a mí nadie me puede juzgar. La palabra no quiere decir eso. La palabra lo que quiere decir es, ¿verdad?, que espiritualmente, si usted ha llegado a una madurez en el Señor, si espiritualmente usted conoce la palabra, usted está firme en la palabra, usted está sólido en la palabra, ¿verdad? Entonces, siendo así, no va a llegar una persona, le va a decir 4 mentiras allí, ¿verdad? Y usted se las va a creer, ¿verdad? El espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Que venga una persona y le diga algo, por ejemplo. No, pero es que tú haces mal dando el diezmo, por ponerle un ejemplo. Entonces usted le va a decir, no, un momento, eso no es así. La palabra de Dios dice que el cristiano tiene la obligación de diezmar, y usted le va a citar los versículos en Deuteronomio, ¿verdad? Diezmo por obediencia al Señor, y en 2 Corintios, en fin, toda la palabra referente a eso, ¿verdad? Pero es una sabiduría que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Señor. Lo que hemos venido hablando, la mente de Cristo, amén. La mente de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a llegar a esa condición, a tener la mente de Cristo, a ver las cosas como el Señor las ve, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, ya para terminar, vamos a ver Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿verdad? Ahí en Filipenses la palabra nos hace esa exhortación, ese llamado, ¿verdad? A los hijos de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es lo que usted va a tener en su mente? ¿Verdad? Cosas buenas, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, pensar con pureza, con amabilidad. Dice todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese es el reflejo de la obra del Señor en la vida de quién, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que lleguemos a esa condición espiritual, a esa condición mental, ¿verdad? No como leíamos justo al comienzo, no os conforméis a este siglo, no vaya con la corriente del mundo, sino que sea ¿qué? Transformado por medio de la renovación del entendimiento, ¿verdad? Para comprobar la buena obra de Dios, agradable y perfecta. Nuestros pensamientos alineados con la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Amén. Voy a invitarle con honestidad a ponernos delante del Señor, para nuestro pensamiento, delante del Señor, para que el Señor vea aquello que debe ser transformado en nuestra vida. El Señor nos revele que debe ser transformado en nuestra vida, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros piensa de manera diferente, batalla de manera diferente. Es el Señor revelándonos que debe transformar nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío, en humildad, en honestidad, Padre Santo, queriendo agradarte, Padre, queriendo doblar nuestra cerviz delante de tu presencia, Padre, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, que somos dos criaturas, Padre Santo. Padre, ponemos nuestra mente, nuestro corazón delante de tu luz, Señor, sé tú buscando, sé tú enderezando nuestros pensamientos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, escudriñanos, Dios mío, escudriña nuestra mente, escudriña nuestros corazones. Padre, nos exponemos voluntariamente delante de ti, Señor. Traemos, Señor, voluntariamente nuestra mente delante de tu presencia, Señor. Revélanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, apuntando lo que debemos hacer. Cómo podemos postrarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu, Padre, transfórmanos. Padre amado, Señor, reprende, Padre, todo pensamiento del diablo, todo pensamiento de oscuridad, Padre, todo aquel pensamiento que domina nuestra mente, Padre, nos lleva al mal, en el nombre de Jesús. Padre, que sea el pensamiento del Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guíe, Señor, a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, que podamos pensar en todo lo puro, en todo lo correcto, en lo honesto. Padre, que dejemos los caminos del mundo. Ayúdame, Señor. Señor, tú conoces la batalla de cada persona en este lugar, nuestra batalla, Padre, individual. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú transformándonos, renovando nuestro pensamiento, Señor. Que podamos aprobar esa voluntad tuya, Señor, perfecta, Dios mío, agradable. Esa bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa guianza de tu Espíritu, Señor, en esta tarde, misericordia y Señor. bondad. Padre, en humildad, en honestidad, Señor, sé tú haciendo la obra, Padre, como dice tu palabra. Esa palabra penetre en nuestros corazones, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la has mandado, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gracia a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. El martes tenemos célula a las 7. Amén. Que Dios les bendiga.